Gracias le damos a Dios. Me siento, no sé cómo decirlo, pero que el Señor nos pueda llamar su siervo. Es algo que no lo puedo entender. Y tenemos el privilegio, hermanos, no solo yo de ser siervo, todos nosotros, de ser escogidos por Dios. Ese Dios tan grande, tan misericordioso, tan bondadoso, tan creador, hermano. Yo pensaba ahora y meditaba en la grandeza de Dios. ¿Cómo pudo crear todo con tanta inteligencia, tanta sabiduría? Dice un astronauta cuando recién llegaron, la primera vez que llegaron a la luna, cuando estuvo en la luna y miró la tierra, ese hombre se convirtió, fue Neil Armstrong, y dijo, ¿cómo puede suceder este milagro que vio la tierra sostenida en la nada, hermano? Un punto azul tan hermoso, dijo, ¿cómo puede esto sostenerse en la nada? Y ahí vio la mano de Dios. Porque todo lo que hizo Señor con tanta precisión, con tanta sabiduría, hermanos, y la tierra, como siempre les he enseñado, está a una distancia prudente del sol, porque si hubiese estado más cerca, no estaríamos aquí, estaríamos fulminados, estaríamos quemados, y si hubiese estado un poquito más lejos, nos congelamos. ¿Cómo Dios pudo? Es que Dios es Dios, no hay otra explicación. Amén. ¿Cómo el hombre, hermano, cómo los científicos pueden dudar de Dios? Dudan porque ellos tienen que ver para creer, pero nosotros somos lo contrario. Nosotros no viendo creemos, hermano, porque le creemos a la palabra de Dios. Y Dios es grande. Y me siento... que Él pueda decirme, mi siervo. Y esto va para mi hija. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso es lo que tiene que hacer mi hija. Clamar, clamar, clamar y clamar. ¿Por qué? Porque va a escuchar tu clamor. Yo sé que cuando el Señor llama, cuando me llamó a mí, no solo me llama a mí, llama a la familia completa. Y mi hija en estos momentos está lejos, está en otro estado, en Nueva Jersey, pero sé que su lugar es este. Sé que este es su lugar, porque como les vuelvo a decir, el Señor llama a la familia completa, hermano, completa. Amén. Tarde o temprano, usted si todavía no tiene a su esposo, su hijo, tarde o temprano vienen a los pies del Señor, porque hay una promesa y Dios cumple las promesas. Yo y usted tal vez no cumplamos promesas, pero Él es Dios. Él dijo en el libro de Deuteronomio que no es como los hombres. Amén. Porque Él lo que dice lo cumple. Y pone amén. Así es nuestro Dios, hermano. Dios es bueno, Dios es bueno. Por eso tenemos que alabarlo siempre, por eso tenemos que bendecirlo, por eso tenemos que darle gloria, por eso no podemos sacarlo de nuestra mente y de nuestra cabeza, porque Él ya tiene posesión de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, hermano. Y qué mejor que Dios, el que nos guíe, el que nos ilumine, el que guíe nuestros pasos, hermano. Él siempre nos va a llevar por senderos de luz. Amén. Y si algún día tropezamos es porque Él tiene un propósito con esa prueba, con ese desliz que nosotros pudimos haber tenido, hermano. En todo Él se glorifica, en todo su nombre siempre va a ser levantado. Aunque tú y yo no queramos darle gloria, pero Él por solo ser Dios recibe gloria, hermano. Aunque los ángeles no quisieran dar gloria, Él es glorioso.
Amén. Y su gloria ilumina toda la tierra, y no solo toda la tierra, sino todo el mundo, hermano, todo el universo. Así que le damos gracias a Dios. Y siéntase, hermanos, no sé cómo explicarlo, pero que Dios nos pueda llamar mi siervo es un tremendo privilegio, hermano. Es un tremendo privilegio. Amén. Y vamos al libro de Mateo. Todos sabemos que estamos estudiando las bienaventuranzas. Y mientras yo sigo estudiando sobre esto, hermano, el Señor me sigue hablando. Amén. Y vamos a estudiar las bienaventuranzas, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero vamos a leer la palabra de Dios. Son poquitos los versículos que vamos a leer, son 5. Amén. Cuando quieran, pueden ponerse de pie. Vamos a reverenciar su palabra. Amén. Dice, cuando lo tengan todos me dicen amén. Dice, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Ya lo hemos dicho por 3 oportunidades con esta, de que estas son las características del cristiano, o sea, el carácter del cristiano. Amén. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tomen asiento, vamos a orar. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estoy a tu disposición. Usa mi boca para bendecir a tu pueblo, Señor, así como tú me has bendecido a través de los estudios, Padre amado, porque esta enseñanza es para nosotros, Padre amado, para todos nosotros, incluyéndome a mí, Padre amado, porque fue el primer mensaje, Señor, que tú diste a tu pueblo cuando, Señor, comenzaste en tu ministerio, Padre amado, fue las bienaventuranzas. Gracias te damos, Señor, que podamos entender lo que es ser manso, Padre amado, lo que es ser pobre en espíritu y aquellos que lloran, Padre amado, que también tu palabra dice que son bienaventurados. Amén y amén. Antes de comenzar, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuántos mansos hay aquí? Yo quiero que usted me levante la mano. ¿Cuántos mansos? Y yo quiero que la levanten todos, porque todos somos mansos. Yo se lo voy a decir, ¿por qué nosotros somos mansos? Déjeme decirle que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Y solamente los cristianos la tienen. Nadie fuera del Evangelio puede ser manso. Nadie puede nacer con mansedumbre. A nadie usted de fuera del Evangelio, usted puede llamarle manso. ¿Sabe por qué? Porque es un don. Solamente lo tienen aquellos que han nacido de nuevo. Viene el Señor y deposita el Espíritu Santo en usted. Y cuando deposita el Espíritu Santo en usted, viene el fruto del Espíritu Santo, que son 9 dones. Y se los voy a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Les vuelvo a decir, en el mundo no hay mansedumbre. Hoy podemos ver al mundo con una altivez, con una arrogancia, y para el mundo todos los poderosos, todos los fuertes son los que tienen los primeros puestos según para el mundo. Y para el mundo nosotros, los mansos, somos necios, somos, por decirlo así, hermanos, somos tontos, somos aburridos, somos cobardes, somos tímidos. Pero déjeme decirle que la mansedumbre es la fuerza interior que el Espíritu Santo nos da.
O sea que nosotros, hermanos, somos más fuertes que el mundo. ¿Por qué? Porque es una fuerza interior que el Espíritu Santo nos da. Y déjeme decirle lo que significa la mansedumbre. En la antigüedad, en los tiempos de Grecia, en aquellos tiempos se usaba esta palabra de manso en el hablar campesino. Y mire lo que significa, es una palabra que significa prautes, está en griego, que significa manso. Y quiero que le pongan atención porque esto lo va a llevar usted a lo espiritual. Amén. Esto usted lo va a llevar a la vida suya. Dice así, esta palabra griega significa poder bajo control. Escúchelo bien, poder bajo control. Nosotros ahora estamos empoderados ¿en quién? En Cristo Jesús. Y Él nos tiene bajo control, bajo su dominio, hermano. Mire lo que sigue diciendo. Y se usaba para hablar de un potro salvaje que había sido domado. Usted sabe, un potro salvaje, usted no lo puede montar y le puede hacer mucho daño. Y no solo a usted, un potro salvaje, hermano, por eso la palabra dice salvaje, le puede hacer mucho daño. Dice, un potro que había sido domado, el potro sigue teniendo la misma fuerza, pero es una fuerza controlada. Ahora, se me viene a mi corazón el ejemplo de aquel burrito que Jesús montó. Todos sabemos que era un burro nuevecito, que nunca nadie lo había montado. Y sabemos que cualquier persona que lo hubiese montado, ese burro, se hubiese vuelto un burro salvaje, un burro indomitable, hermano. Pero déjeme decirle que este burro sabía quién venía a montarse y este burro, hermano, fue manso. Ahora no sé si usted me puede entender la intención y la idea que yo quiero decirle. Es que ahora el que está montado en nosotros, Jesucristo, por eso nosotros tenemos que ser mansos. No mensos como el mundo piensa, hermano. El mundo piensa que es fuerte porque ha visto en los puestos, como vemos en puestos de presidentes, en puestos importantes, se ve gente fuerte, pero no lo es. No lo es. Los fuertes somos nosotros, hermano. Los fuertes somos nosotros, porque si usted se pone a mirar en la palabra de Dios, en la Biblia, los hombres que fueron fuertes fueron mansos. Y podemos ver, empezar del comienzo, Moisés. Todos conocemos la vida de Moisés, ¿cierto? Moisés tiene marcada su vida en 40 y 40 años. 40 años en la tierra de Egipto. Todos sabemos quién fue Moisés. Moisés era un hombre importante, hermano. Se dice, la gente que estudia la vida de Moisés, dicen que él iba a ser el próximo faraón. Pero Dios tenía planes, Dios tenía propósitos para con la vida de este hombre. Y Dios permitió, no que Dios le mandó, Dios permitió que este hombre matara a un egipcio. Y a causa de esa muerte que él produjo, tuvo que salir corriendo, tuvo que salir huyendo. Yo me imagino a Moisés, el hombre que iba a ser el próximo faraón, hermano. El libro de los Hechos, ustedes saben, capítulo 7, no me recuerdo el versículo, pero habla de que Moisés era experto en todas las cosas y era de fácil hablar. ¿Cómo puede llegar un hombre después de 40 años perder su hablar? Dice la palabra de Dios que Moisés ya no sabía hablar cuando el Señor se le presenta. Todos sabemos aquella historia, ¿cierto? Cuando pasan los 40 años en el desierto, Dios lo lleva al desierto por 40 años. ¿Por qué lo lleva por 40 años al desierto? Porque en Moisés había arrogancia. En Moisés todavía no era un hombre pobre en espíritu. Moisés todavía no sabía llorar por el pecado de él ni por el pecado del mundo. Entonces Dios tuvo que llevarlo al desierto, hermano. Es así para nuestras vidas. Dios tiene que llevarnos muchas veces al desierto para bajarnos. Porque somos tan inflados, hay tanto orgullo en nuestro corazón, hay tanta necedad en nuestro corazón. Y a veces, hermano, nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Dígame si no éramos así antes de conocer al Señor. Yo por lo menos era así, hermano. Era arrogante, era pedante. Y muchos hermanos de aquí me conocieron. Pero el Señor ha ido bajando. Me ha ido bajando, hermano. El Señor me ha ido bajando. Me queda mucho todavía por bajar.
Amén. Porque déjame decirte que todos estos dones que el Señor nos da, todos estos atributos, nosotros tenemos que desarrollarlos. Todos somos mansos, hermanos. Todos somos pobres en espíritu. Todos lloramos por el pecado ajeno, pero también por nuestro pecado. Pero hay que desarrollarlo. ¿Y cómo vamos a desarrollar la mansedumbre? Como la desarrolló Moisés. Moisés, dice la palabra de Dios, que fue el hombre más manso de la tierra. Y la palabra no dice que fue el hombre más manso, dice, y fue muy manso. Hermano, hablando de muy manso, o sea, quiere decir que Moisés se extralimitaba en su mansedumbre. Moisés, si usted lee el libro de Éxodo, los últimos capítulos 38, 39 y 40, habla de la vida de Moisés cuando Dios lo llama al terreno y el Señor le dice a Moisés, les da a construir el tabernáculo, los colores, las medidas y todo así se especifica bien, porque Dios es específico, Dios es bien ordenado y en todo Moisés dice, y Moisés lo hizo como Jehová le había dicho. Y todos aquellos capítulos termina, y Moisés lo hizo como Jehová le había dicho. Eso es la mansedumbre, hermano, la obediencia. Jesús en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28, ¿qué dijo Jesús? Porque Jesús es la perfección de la mansedumbre. No Moisés. Moisés fue el hombre muy manso, pero el que fue muy manso fue Jesús. Jesús en el capítulo 11 del libro de Mateo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón para que encuentres descanso en tu alma. Mira cuando vamos a encontrar descanso en nuestra alma. Cuando en nuestro corazón haya mansedumbre, cuando en nuestro corazón haya humildad. Y son dos palabras diferentes, hermanos, no son sinónimos. La mansedumbre es obediencia, yo les he enseñado. La mansedumbre es obediencia. La mansedumbre no es caminar cabizbajo y andar harapiento, hermano. La mansedumbre es obediencia a Dios. Nada más y nada menos. Es tu voluntad sometida al Dios Todopoderoso. Esa es la fuerza que nosotros tenemos. Ahora a nosotros nos monta el Señor. Nuestra voluntad se la hemos cedido a Cristo Jesús. Así como el burrito. El burrito cedió su voluntad ¿a quién? A Cristo. Y lo llevó con calma. Lo llevó pacíficamente, hermano. Tenemos que aprender mucho de ese burro. Porque si Dios lo dejó escrito, lo dejó plasmado en esta palabra, es para que nosotros aprendamos, hermano. Cuando Jesús quiera montarse, mira, no te pongas como el potro salvaje que salta y hace la pila de marañas. Quédate quieto. Quédate quieto porque Jesús quiere montarnos, hermanos. Jesús quiere que seamos mansos. Para el mundo es algo diferente. Por eso el mundo no va a entender jamás las bienaventuranzas. Jamás. A no ser que sean explicadas por el Espíritu Santo, hermano. A no ser que se convierta. Porque la palabra de Dios fue escrita para todos los hombres, pero no todos los hombres quieren venir al Evangelio. Y la palabra se entiende a través del Espíritu. Amén. Y entonces, te dije que la mansedumbre es obediencia a Dios y la humildad es dependencia de Dios. ¿Quién es el hombre que depende de Dios? El hombre que ora. Como Moisés, hermanos, era un hombre manso, pero también era un hombre humilde. Amén. Y al ser manso no significa que nosotros no podemos airarnos, porque tenemos el caso de Moisés, ¿cierto? Moisés tuvo 3 abruptos de ira, en el cual el primero fue cuando, ese fue el último, cuando el Señor le hace salir agua, le dice, Moisés, háblale a la peña para que salga agua.
Y todos sabemos que Moisés la segunda vez no le hace caso. Déjeme decirle por qué. ¿Por qué no le hizo caso? Ya a Moisés se le estaban subiendo los humitos, como que él era el líder puesto por Dios, pero que era la última Coca-Cola en el desierto. Ya se le estaban subiendo los humitos. Déjeme decirle, ¿por qué Dios no puede darnos ese poder, hermano? Porque a nosotros los hombres después llegamos a creer que somos Dios. Y eso le estaba pasando a Moisés y les dijo al pueblo, yo de hacerle salir agua de la roca, y le pegó 2 veces, rompió el plan de Dios. Y por esa causa, ¿qué pasó? No vio la tierra prometida, o sea, la vio de lejos, pero no entró a la tierra prometida. Hermanos, y otro de los casos que tuvo Moisés, otro abrupto que tuvo cuando asesinó a un egipcio. ¿Ok? Y eso fue por el celo que tenía de servirle a Dios. Pensaba ya que era el tiempo de Dios, porque él sabía el llamado que tenía y pensó que era el tiempo de Dios. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Cuando baja con las tablas, ¿cierto? Cuando baja con las tablas, se fue, todos sabemos, se fue 40 días, 40 noches. Y cuando baja con las tablas y escucha aquel sonido, y Josué le dice, no me recuerdo lo que le dice, pero no le dice, él es sonido de fiesta, le dice Moisés, y cuando ve todo el desorden que habían hecho un dios, ustedes saben, hicieron un dios, un buey, que era símbolo de Egipto, porque todavía no sacaban a Egipto de su corazón. Y Moisés, ¿qué hizo? ¿Usted sabe por qué rompió las tablas? Y Moisés se airó, sí. Se airó, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede un hombre manso airarse? Por la causa de Dios. Nada más y nada menos que por la causa de Dios. Y dice que rompió las tablas, hermano. Y en las tablas todos sabemos lo que venían, los 10 mandamientos. ¿Y sabe usted por qué rompió las tablas? Porque si no las rompe, hubiese tenido que matar a todo ese pueblo, porque venía escrito los 10 mandamientos. No te harás falsos dioses. Y en aquello entonces Dios cortaba cabezas, no como ahora. Amén. Entonces podemos ver no solo a Moisés que se airó siendo el hombre más manso, el hombre muy manso, más manso de la tierra de aquellos entonces. O sea que nosotros podemos ser mansos, pero podemos airarnos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no es nuestro ejemplo a seguir de la mansedumbre. En Jesús están todos los dones. Jesús tiene todas estas características. Y Jesús, cuando va al templo, nos dice que cuando vio a aquellos cambistas vendiendo y robándole a la gente, hermano, usurpando, porque así es en lo natural también, hermano. Cuando sucede alguna desgracia, ¿qué pasa con los usureros, hermanos? Se levantan el precio, cuando debiera ser todo lo contrario, por amor a la gente, por amor a la humanidad, lo que está pasando, pero es todo lo contrario. Eso es lo que hacía esta gente, hermano. Venían al templo una vez al año, pero una vez al año les cobraban precios exorbitantes. Entonces Jesús vio todo eso, toda esa maldad, toda esa corrupción. Y lo que hizo fue un látigo. Y dice que le dio de latigazo, le volcó las mesas, siendo Jesús nuestro ejemplo de la mansedumbre. O sea, hay momentos en nuestras vidas que podemos ser mansos, pero también podemos airarnos. Airarnos con justa razón. Amén. Con justa razón, porque Dios te la va a pasar por alto, porque es por causa del Evangelio. Hay tantos casos en la Biblia. Tenemos el caso de Fines, el hijo de Aarón. Todos conocemos el caso de Fines, el hijo de Aarón, hermano. Cuando el mismo Moisés, cuando por causa de Balaam, todos conocemos quién fue Balaam, que fue aquel profeta que quiso que el pueblo pereciera. Quería que el pueblo de Dios pereciera. Entonces le da una idea al rey, no me recuerdo el nombre, y le dice, trae mujeres extranjeras. Y el pueblo se juntó con aquellas mujeres. Y entonces fue cuando Moisés viene y le dice, ¿qué está sucediendo?
Esto no puede ser. Entonces viene un príncipe de la tierra de Judá y toma una mujer y todos conocemos lo que estaban haciendo, hermano. Entonces, ¿qué pasó con Fines? Entró el celo santo. Eso es mansedumbre, hermano. Déjeme decirle que para Dios era mansedumbre. Y dice que Fines tomó una lanza, hermano, y cuando estaban en el lecho, ¡bum!, los clavó a los dos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Se enojó con Fines? Dice que le dio el sacerdocio perpetuo. Dios lo premió, hermano. ¿Y cómo yo puedo ser manso? Nada más y nada menos que siendo obediente a Dios. ¿Y sabes cómo Dios trabaja? A través de los siervos, a través de los profetas, a través de los pastores, a través de los ministros, a través de un hermano, a través de un pequeñito, hermano, que a veces menospreciamos a los pequeños. Para el mundo, te vuelvo a insistir, para el mundo, la mansedumbre es timidez. Para el mundo es cobardía, pero es todo lo contrario, hermano. Si tú puedes ver la vida de David, David fue un hombre manso. Un hombre manso. ¿Y dónde estaba David? Estaba como rey de aquella nación, hermano. ¿Y cómo gobernó David? Con su mansedumbre. Déjame decirte que un rey del mundo a un rey puesto por Dios, un rey manso, podemos ver la diferencia, hermano. Dice la palabra de Dios que no ha habido rey como David. Tenemos muchos casos en la palabra de Dios. El mismo David, hermano, cuando se recuerdan ustedes cuando iba cabalgando y le aparece Simei y le empieza a arrojar piedra y lo maldice, para que vean la mansedumbre de estos hombres, hermano. ¿Qué hubiese hecho yo? ¿Qué hubiese hecho usted? Cuando empiecen a tirarle piedras, usted toma una y se la vuelve a tirar y así, ¿cierto? Y vamos piedrazo por piedrazo. Pero David dice que el general de él le dijo, ¿y quién es este perro que te maldice? Déjame matarlo. ¿Sabe lo que le dijo a David? Déjalo. Porque quizás Dios le dijo, dígame si eso no es ser manso. ¿Cierto que es mansedumbre? Casi todos los profetas de Dios eran mansos. Los apedreaban y ellos calladitos. El mismo que comenzó mi esposa, Jeremías. ¿Dónde estaba, hermano? Por predicar la palabra de Dios lo tiraron a un pozo. Y ahí estuvo por meses. Y él callaba su boca. Qué difícil, pero no imposible. Para el mundo es imposible, porque nadie nace siendo mansos. Tú puedes ver una persona tal vez un poquito más dócil, pero no mansa, porque mansa es un don que te regala el Espíritu Santo de Dios. Y ese es un regalo que solo lo tienes tú y lo tengo yo. El mundo no lo tiene. Por eso nosotros somos fuertes. Somos fuertes en Cristo Jesús, hermano. Ahora, nuestro carácter está escondido en Cristo Jesús. A pesar de que a veces explotamos, hermano, pero tenemos que aprender, tenemos que desarrollar la mansedumbre en nosotros. ¿Por qué? Porque este es el carácter del cristiano. Mira, y mientras yo estudiaba, son 9 bienaventuranzas. Y el Señor en las 9 comienza bienaventurado, 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 bienaventurado. ¿Tú sabes por qué? Porque quería que sus discípulos se metieran en su corazón y en su cabeza que eran felices, que eran dichosos, que eran bienaventurados, que eran bendecidos. Quería que se lo metieran en su corazón, hermano. 9 veces, hermanos, bienaventurados, bienaventurados. Es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Y fue el mensaje con el cual comenzó Jesús su ministerio. Queriéndole también, como les he enseñado, bajarle los humos a todos estos fariseos de que se creían justos, de que se creían buenos. Pero con este mensaje Dios le está diciendo que no eran justos ni eran buenos y que tampoco iban a tener la salvación si no tenían el carácter de Cristo. Hermanos, sí somos bendecidos. Póngase a pensar. Póngase a pensar. Amén. Dice,
lo que yo pude escribir. Una de las mejores cualidades de los mansos es que muestran un profundo respeto por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago que cuando estemos escuchando la palabra de Dios, la recibamos con mansedumbre, no cuestionándola, porque ese es el manso, hermano. Cuando el manso escucha, está escuchando a Dios. Mire lo que dice el libro de Santiago para que podamos entenderlo bien, capítulo 1. Déjeme buscar Santiago. Santiago, capítulo 1, está después del libro de los Hebreos, dice así. Ok. Se los voy a leer del 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es lo que Dios nos dice de aquellos hombres que son mansos. Amén. Así se recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Como les dije, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Y otro que quiero darles que a mí me impresionó cuando lo estudiaba es de la mujer cananea, que está en el libro de, déjeme buscar, Mateo 15, 21. Y quiero que lo leamos porque es importante y vemos a ver la mansedumbre de esta mujer. Porque no cualquiera recibía aquella palabra, hermano. La fe de la mujer cananea. Amén. Vamos a leer del 23. Dice así la palabra del Señor. Mateo 15, 23. Vamos a leerlo todo mejor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabras. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Mire, qué dureza de corazón de los discípulos, hermanos. Caminando con el maestro y viendo la necesidad de aquella mujer, querían que la despachara, que la echara, hermano. Imagínense, todavía no aprendían de su maestro. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Usted sabe que el Señor estaba probándola, pero a la vez quería enseñarles una lección a sus discípulos. Por eso fue tan duro. Amén. Para que vieran la respuesta de esta mujer. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermano, dígame si eso a usted no lo hubiese ofendido, que le digan perrillo o perrilla. Dígame si eso a usted no lo hubiese ofendido. No hubiésemos ido y tal vez hubiésemos dicho: ¿y quién se cree este llamándome perrillo? Pero mire lo que le dice la mujer. 27. Y ella dijo: sí, Señor. Dígame si eso no es mansedumbre. Dígame si eso no es mansedumbre, hermano. Nosotros tenemos que aprender tanto de la palabra de Dios y de los ejemplos que nos dejó el Señor, hermano. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué fue sanada su hija?
por la mansedumbre de su madre. Porque si ella no se hubiese quedado, ¿usted cree que la hija se hubiese sanado? Hermano, esa es la mansedumbre, que por causa de una madre que fue con una palabra fuerte, violenta, hermano, que la soportó y fue mansa, su hija fue sana. Tenemos muchos casos en la Biblia, pero quiero leerles algo que pude sacar de la internet y dice: ¿qué hace la mansedumbre en nuestras vidas? Dice, nos ayuda a permanecer firmes en situaciones difíciles. ¿Me escuchó? Nos ayuda a permanecer firmes en situaciones difíciles. Si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. Eclesiastés 10:4. Somos llamados a ser mansos. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido siempre, siempre mansos y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Efesios 4:1 y 2. Ese es Pablo hablándole a la iglesia de los Efesios. Pablo era un hombre manso. Después que conoció al Señor, fue un hombre manso también, hermano. Los mansos heredarán la tierra. Dichosos los mansos porque recibirán la tierra como herencia. Mire, cada bienaventuranza tiene una condición, pero también tiene una bendición. Amén. Y esa bendición es para nosotros, hermanos. Todo aquello que Jesús habla es para nosotros. Amén. Porque nosotros somos mansos. Solamente hay que desarrollarse la mansedumbre. Y yo les dije cómo desarrollarla solamente en obediencia y en casos, hermanos, déjeme decirle que la mansedumbre es algo interno, pero se refleja en lo interior con tu respuesta o con tu manera de ser. En tu manera de responder. Lo vimos a través de esta mujer. Es algo externo, pero se refleja a través de lo interno, hermano. Podemos ver en David también cuando le dijo a aquel general, no lo mates. Quizás Dios le dijo que me dijera esto. Ahí se ve al manso, hermano. O cuando vienen contra ti y te insultan y tú le das otro responso, ahí no se ve la mansedumbre. Pero tenemos que aprender. Hay momentos, hermanos, en que tenemos que cerrar la boca y hay momentos en que tenemos que abrir la boca, como Jesús. En el momento de la cruz, ¿Jesús abrió su boca? No, pero cuando dio las bienaventuranzas, ¿qué hizo? Dice, y abrió su boca, porque Jesús sí sabía bendecir, hermano. Pero también cuando estuvo en el momento de la cruz, cuando lo estaban colgando y le estaban crucificando, dice la palabra de Dios que Él fue como cordero al matadero, sin abrir su boquita, hermano. Y nosotros tenemos que aprender a callar, porque a veces callando ganamos y a veces cuando hablamos perdemos. Porque ¿cómo se siente usted cuando es agredido y usted agrede? Yo me siento mal. Me siento delante del Señor que he fracasado y nosotros tenemos que ir creciendo. No bajando, hermano. Todo lo que el Señor pone en nuestro camino es para que nosotros vayamos menguando. Para que Él tome el control de nuestras vidas. Acuérdese que lo que es la mansedumbre, obediencia, pero también es fuerza sometida, nuestra voluntad a la voluntad de otro. Ahora nuestra voluntad está sometida a la voluntad de Dios, hermano. Nosotros tenemos que saber hablar. Nosotros tenemos que saber responder. Y como les dije, hay momentos en que nosotros tenemos que saber callar. Y hay momentos en que tenemos que abrir la boca para bendecir. Como lo hacía Jesús. Jesús no es nuestro maestro. Y tenemos que aprender de Él, hermanos. Y vamos en este
caminar día a día, diario a diario. Por eso todas estas bienaventuranzas, hermanos, nosotros las vamos a desarrollar caminando con Jesús. ¿Y qué es caminar con Jesús? Caminar con la palabra de Dios. Amén. Nada más y nada menos. Hacer todo lo que Jesús hacía. Jesús nos dejó un camino, unas huellas, las cuales nosotros tenemos que seguir a Jesús. Dice, ¿cuáles son y qué significan las bienaventuranzas? La mansedumbre se ha de cultivar, es lo que yo le estoy diciendo, hermano. Está en ti, está en mí, pero tenemos que cultivarlas. Tú sabes lo que es cultivar, ¿cierto? Cuando tú plantas una semillita, tienes que prepararle la tierra, no es llegar y tirarla a la tierra, porque no van a hacer. Prepara una tierra buena, echa la semillita, échale agüita, y cuando ya veas el fruto, empieza a regarle y va a empezar a crecer. Eso es lo que tenemos que hacer, cultivarla. ¿Y cómo cultivarla, hermano? Ya te lo dije, obediente, y cuando nos vengan a insultar o cuando vengan en contra de nosotros, mira, ¿sabes por qué? ¿Sabes quién pelea por ti y por mí? David, aquel hombre Simei que lo maldijo, después lo mataron, porque se fue en contra del siervo. Y Dios es el que pelea por nosotros. Pero si yo me defiendo, hermano, entonces Dios se hace de lado y no puede hacer nada. Pero yo prefiero ahora, entendiendo esta bienaventuranza, que Dios sea el que pelee por mí. Amén. Esa es la mansedumbre, hermano. Depender completamente de Dios, humilde y manso, como dijo el Señor Jesucristo. Amén. Dice, la mansedumbre se ha de cultivar. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la mansedumbre. 1 Timoteo 6:11. Mire cómo Pablo hablaba de la mansedumbre. Nos ayuda a ayudar a los demás. Como yo les dije, la mujer cananea ayudó a su hija a través de la mansedumbre. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud mansa. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. También nos capacita para ser más efectivos. La mansedumbre, mire, nos capacita para ser más efectivos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos. Ay, Señor, hermano. Peleamos hasta con las moscas. Vamos en el auto, hermano, y tenemos un sign que dice, ¿cómo dice atrás? Cristo viene pronto. Y se nos cruza uno y ¡pum! Hermano, tenemos que aprender a ser mansos. Pase, hermano, pase. Suyo es el paso. ¿No le ha tocado a usted? Ahora, en estos tiempos que ha tocado hacer fila, ¿cierto? Cuando recién comenzó y íbamos al Walmart, había que hacer una fila, había que tener una distancia. Y yo me recuerdo que un moreno usted sabe, los morenos, se me puso delante y grandote. Hay una línea, le digo yo, y me queda mirando y se fue para atrás. Eso no es mansedumbre. Eso no es mansedumbre. Amén. Porque imagínese, un tremendo moreno hubiese sacado un arma o me pega. ¿Qué voy a hacer yo, chiquitito, al lado de él? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? No, y fuera de eso, que soy un ministro de Dios, ¿me entiende? Entonces, ¿qué testimonio le estoy dando a este hombre? Imagínese lo que hubiese salido en las noticias. Pastor agrede. Racismo, dicen lo primero. No está pisoteando mi testimonio. Estoy pisoteando el testimonio de Cristo, hermano.
Y tenemos que aprender y desarrollar la mansedumbre. Así que, ¿cuántos mansos hay aquí? Levante la mano, hermano, levántela. Levántela. Porque ese don está en usted y está en mí. Solamente tenemos que desarrollarla. Se los vuelvo a decir y se los voy a leer mejor para que ustedes puedan entender. Después sigo con el número 6 que me quedó, que nos capacita para ser efectivos. Al considerar esta bienaventuranza, lo primero que debemos observar es que la mansedumbre no es algo natural, no es algo que nace con usted. Amén. Como en los casos anteriores, o sea, me refiero como en los casos anteriores, usted sabe, pobre de espíritu y bienaventurados los que lloran. Es totalmente diferente porque esto es algo que Dios le dio. Esta descripción de aquellos que son sumamente bendecidos, de lo que caracteriza al creyente, no se trata de una disposición natural con la que nace el ser humano, sino que es fruto del Espíritu Santo. Hermano, dígame si no somos bienaventurados. Por eso Jesús le decía a sus discípulos y a todos que lo escuchaban, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados son. Amén. Es obra del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que se ha traído hacia Cristo. Gálatas 5:22. En la gracia de Dios que opera mediante el poder del Espíritu Santo en el corazón de aquel a quien ha dado nueva vida, a quien ha regenerado y en el cual viene a morar y formar la imagen de Cristo. En ninguna manera es algo que el hombre pueda hacer. Así que de manera natural no hay ninguna persona mansa, porque esto no es algo natural, sino que es fruto del Espíritu Santo. Pero debemos aclarar también que no es indolencia. Amén, porque el mundo, a las personas indolentes que no le interesa nada. ¿Ok? Usted le habla de cualquier cosa, de un crimen, de una muerte, como que, y la gente piensa que es mansa. Pero en realidad no es mansa, es menso, hermano. Porque es indolente, porque nada le duele. Nada le llama la atención. Amén. La flojera. Muchos piensan que la mansedumbre es flojera. Tampoco. Debilidad. O tener que hacer lo que otros dicen para conservar la paz. Tampoco. Amén. Entonces yo les dije que cuáles son y qué significan las bienaventuranzas. Y quedamos en el versículo número 6 que yo les iba a leer. Y dice así. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, mansamente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Segunda de Timoteo 2, 24, 25. ¿Y qué más le puedo decir, hermano? Que en el Antiguo Testamento tenemos a un hombre que fue muy manso, pero en su momento se pudo airar. Y en el Nuevo Testamento tenemos a uno que es el ejemplo de la mansedumbre, que es Jesucristo. Y también tuvo algunos momentos en que se airó. Y ya dijimos cuál fue el momento de la ira, pero fue una ira santa, hermano. ¿Por qué? Porque el celo de la casa del Señor lo consumía. Amén. Es lo que nosotros tenemos que aprender, porque a veces hay un celo equivocado, pero el celo de Jesús no estaba errado, hermano. Porque realmente la casa del Señor la habían convertido en cueva de ladrones. Y Jesús es el prototipo de la mansedumbre. Y Él nos va a ayudar porque ahora la fuerza que nosotros tenemos está controlada por Él. Porque a Él le hemos cedido nuestra voluntad. Y lo que tenemos que hacer ahora, hermano, es permitir que Él nos monte y nos lleve como aquel burrito, hermano. Porque aquel burrito lo llevó sin ninguna queja. Aquel burrito, yo me imagino, usted sabe, un burro pequeño porque era un polluelo, dice. No era un burro ya crecido, era un polluelo. Y llevar a Jesús tiene que haber sido pesado Jesús para un pollino. Amén. Y lo llevó tranquilito, hermano, sin ningún berrinche. Es como nosotros tenemos que cabalgar con Jesús. Porque Él es el prototipo, hermano, de la mansedumbre.
Jesús sabía responder con palabras dóciles, pero también sabía responder con palabras fuertes. Porque a los fariseos, ¿cómo les llamó? Muchas veces, sepulcros, víboras. Y cuando vengan con una palabra áspera, con una palabra dura, hermano, para ti, recíbela como aquella mujer. Recíbela, sí, tienes razón, soy así. Y no se excuse. Porque si usted ve a Dios hablándole, no se excuse. A Dios no le gustan las excusas. Amén. Y vamos a concluir para terminar esta parte de este sermón diciendo y viendo la vida de Moisés. Podemos ver la respuesta. Yo le dije que la mansedumbre es interior, pero se refleja muchas veces en lo que hablamos o lo que decimos. Cuando el Señor vino donde Moisés, Moisés le dijo, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hermanos, ¿quién soy yo? Le dijo Moisés. No tenía confianza en sí mismo. No confiaba en su carne. Y a veces nosotros confiamos tanto en nosotros mismos que dejamos de lado al Señor. Y esa es mansedumbre, esa fue la respuesta que nosotros podemos ver de que Moisés era manso, no confiaba en sí mismo. Para nosotros ser mansos, hermanos, no tenemos que confiar en nosotros mismos ni en nuestra carne. Todos nuestros deseos tenemos que ponerlos delante del Señor. Amén. Y así vamos a ser hombres y mujeres de éxito en el Evangelio. Amén. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra. Y Pablo, ¿sabe? Antes de terminar, Pablo también era un hombre manso y él terminó diciendo en Filipenses 4:13, yo sé que se lo saben todos. A ver, díganmelo porque a mí se me olvidan las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era Pablito, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todos sabemos lo que sufrió Pablo. Amén. Pero su confianza no estaba en sí mismo, no estaba en su carne, estaba en Cristo, que podía llegar a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, así tenemos que decir nosotros. En los momentos difíciles, lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice todo, no algunas cosas, todo en hebreo, en griego, en inglés es todo. Amén. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra y le bendecimos, hermano. Amén. Le damos gracias y le doy gracias a Dios porque veo a su mami, a su hermana y veo a su mami muy bien, muy bien. Espero yo llegar así a esa edad, amén. Espero llegar fuerte y seguir predicando la palabra del Señor, amén. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y una vez más para mi hija, Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mis oraciones. Así que ese es el ejemplo a seguir para mi hija. Amén. Padre amado, he dado tu palabra como tú la has puesto en mi corazón, Señor. Y tenemos tanto que aprender de ti, mi Jesús. Tú sabías cuándo abrir la boca y sabías cuándo cerrar tu boca, Señor. Y cuando abrías tu boca era para bendecir. Y cuando tú caminaste en esta tierra, Señor, hiciste tantos discípulos y tantos milagros, Padre amado, que cada uno fue tan diferente el uno del otro, Señor, porque tú eres un Dios innovador, Señor. Tú no eres el Dios que hace las mismas cosas una y otra vez, Señor. Tú eres un Dios, Señor, todopoderoso, un Dios ordenado, un Dios que ha creado los cielos y la tierra con tal orden, Padre amado, que si realmente el ser humano, aquel que no te conoce, pudiera entender, Padre amado, y ver
la magnificencia y la grandeza de todo esto, Padre amado, tendría que caer de rodillas, postrado a tus pies, Señor. Y reconociendo que tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Señor, y que no hay otro Dios como tú, Padre amado. Un Dios bueno, benevolente, misericordioso. Señor, que anhela, Señor, que todos te conozcan, Padre amado. Señor, gracias te doy por esta palabra y te pido, Señor, que nos ayudes a desarrollar la mansedumbre, Padre amado. Yo sé que tú, Señor, vas a poner cosas en nuestro camino para que asimismo, Señor, vayamos desarrollando todo nuestro carácter, Señor, y nos parezcamos a ti, mi Cristo Jesús. Señor, gracias te doy por esta palabra y bendigo a todos mis hermanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.